Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Elizabeth Cabezas, flamante presidenta de la Asamblea Nacional. Elizabeth, buenos días y bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, Janet. Buenos días a todos los ecuatorianos. Finalmente, se logró un consenso dentro de la Asamblea Nacional. Contó con los bloques de oposición y usted fue elegida como nueva presidenta de la Asamblea en reemplazo de José Serrano. ¿Cómo evalúa usted este proceso? No fue fácil. Llegar a ese consenso pues implicó una serie de conversaciones y de acuerdos entre el oficialismo y la oposición. ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, efectivamente fue un proceso, yo diría, importante, porque más allá de la decisión en un momento determinado de haber apoyado la postulación que Alianza País hizo, implica unos compromisos importantes en cuanto al trabajo hacia el futuro. A mí me parece que en este momento es importante resaltar que la Asamblea ha planteado y tiene nuevos desafíos en el ámbito, sobre todo legislativo, que impulsen temas de fondo en los ámbitos económicos, en los ámbitos de nuevas leyes y de reformas de algunas ya existentes, que permitan que el Ecuador consolide cambios importantes hacia el futuro y hacia las demandas de los ciudadanos, que son en temas de empleo, en temas de seguridad y en varias otras acciones que hemos venido trabajando de manera conjunta. Aquí el planteamiento, y lo dije ayer en las palabras de mi discurso, es trabajar en una agenda legislativa por el Ecuador en temas prioritarios que hay que avanzar. Uno de los temas inclusive que yo había comentado el día de ayer son las reformas a la ley de comunicación, un tema que ha sido, yo diría, comentado y demandado por muchísimos de los sectores de medios, y eso me parece que es importante dar un mensaje claro de que nosotros compartimos la importancia de la ley, pero que hay reformas que son importantes que tienen que ser canalizadas. En este proceso, uno de los pedidos que se hizo dentro de la posibilidad de llegar a un acuerdo para que haya una nueva presidenta de la Asamblea Nacional es la reestructuración de las comisiones. ¿Qué opina usted de eso y cómo va a ser ese proceso, toda vez que pues no puede haber una imposición de cómo se van a conformar, sino tiene que ser también un proceso orgánico? Pero ¿cómo lo ve usted? A ver, estamos clarísimos de que tiene que ser un proceso orgánico y ordenado. No es el interés de nadie desarmar todos los temas que están ahí planteados, pero es evidente y conocido públicamente de que han habido comisiones en donde el trabajo legislativo se ha visto paralizado por mala relación entre sus miembros. Definitivamente eso es importante. Ayer tuvimos ya la presentación de la renuncia por parte de Augusto Espinosa como presidente de la Comisión de Educación, pero todavía hay varias comisiones en donde han habido presentación y solicitudes de renuncia de sus presidentes, en el caso de la Comisión de Seguridad sobre todo, y vamos a esperar si es que hay esta voluntad de hacerlo de manera, yo diría, voluntaria, pero si no es así, pues es necesario un cambio. Para la conformación del CAL, por ejemplo, y es importante que esto sepan los ecuatorianos, el momento que se inscriben las bancadas, cada una de esas bancadas presenta justamente un nombre que lo represente. Hay ahí ya una representante del Movimiento Alianza País, que en su inicio pues estuvimos juntos, que se desafilió de manera voluntaria, por lo tanto ya no tiene la representación de la bancada de Alianza País, y sobre esos temas son cosas puntuales que hay que trabajarlas, que hay que consensuarlas, y el interés nuestro sobre todo es conformar un CAL que respalde a la acción de la presidenta que ha sido designada el día de ayer y dar impulso a toda la agenda que está prevista trabajar. ¿Cuál es su posición frente a la necesidad de que la Asamblea Nacional haga su trabajo de fiscalización? En estos 10 años dejaron mucho que desear, y parte de la formación del CAL actual y del CAL en estos últimos años ha sido responsable de que no haya habido esta fiscalización, esta misión de los asambleístas de Alianza País de truncar la posibilidad de examinar la actuación de determinados funcionarios públicos. ¿Cuál es ahora su posición frente a la fiscalización? ¿Qué es lo que vamos a ver en la Asamblea Nacional desde su dirección? Bueno, definitivamente el tema de fiscalización es un tema fundamental
Creo que los penosos casos de corrupción que se han ido evidenciando en todo este tiempo, lo que hace pensar es justamente de la necesidad de que la Asamblea actúe como un ente de rendición de cuentas permanentes para los funcionarios públicos, que sea un detector temprano de estos actos irregulares para evitar hacia el futuro, ¿no es cierto?, actos de corrupción como estos que ahora realmente nos avergüenzan. Yo quiero hacer una precisión, Janet, si usted me permite, sobre un tema importante. Yo presenté el día 15 de diciembre a la Asamblea justamente la solicitud de comparecencia del señor Carlos Ochoa, ahora ya destituido como superintendente de comunicaciones. Presenté también una solicitud de comparecencia del Procurador General del Estado y suscribí obviamente también el juicio político del señor Ochoa, toda vez de que él mismo ya fue presentado por parte de la bancada de Creo. Entonces, dentro de este corto tiempo como asambleísta, yo he impulsado acciones de fiscalización que me parece que son relevantes. Creo que la Asamblea Nacional no tiene que convertirse tampoco en un escenario de yo diría de exposición agresiva para los funcionarios públicos, sino más bien darles la oportunidad de que ellos planteen todo su trabajo y sobre eso nosotros también ir recogiendo los temas que son sensibles e importantes. Hay varias propuestas, se han anunciado inclusive algunos temas de juicios políticos a futuro, como el tema del fiscal Carlos Vaca, y sobre eso obviamente esperaremos que ya se presente en la documentación. Dentro de este trabajo que se va a realizar de aquí en adelante, ya hablamos de la fiscalización, también hay que saber cuál es su posición frente a las propuestas que pueda hacer la oposición. Como se conformaron las fuerzas ayer para su elección, vemos que hay un acuerdo para su elección entre el Partido Social Cristiano, el BIN y el oficialismo. Del otro lado queda el Partido Creo, pero esto, ¿cómo poder de todas formas tomar en cuenta aquellas propuestas, por ejemplo, sobre las reformas que hay que hacer a la ley de comunicación, que han sido iniciativa de muchos de sus asambleístas y que no sean dejados de lado por el hecho de estar del otro lado, por ejemplo, por el hecho de no estar de acuerdo con que usted ahora sea la presidenta de la Asamblea? Mire, no pasa por eso el tema de la calificación de los juicios dentro del CAL. Pasa por una suerte de revisión y de chequeo de todos los requisitos y de la base jurídica en la cual está fundamentada. Esto, más allá de las posiciones a favor o en contra, lo que requiere es una importante unificación de voluntades para tratar los temas que hemos hablado, los temas de legislación y los temas de fiscalización, de manera transparente, de manera clara y de manera frontal. ¿Cuál a su criterio son las prioridades de aquí en adelante de la Asamblea Nacional? Habló ya de la ley de comunicación. ¿Y seguimos con? Bueno, tenemos varios cuerpos normativos que son importantísimos mencionar, que están ya en debate en las distintas comisiones. Uno de ellos, por ejemplo, es la reforma justamente al Código de Trabajo. Estamos hablando de que hay importantísimas iniciativas para incentivar el tema de empleo. Esa es una de las demandas de los ciudadanos. Y este Código de Trabajo deberá acompañar justamente varios ajustes que son necesarios para ello. Tenemos también el tema de la educación intercultural bilingüe. Tenemos todo el tema relacionado a la Ley Orgánica de Educación Superior en la línea de generar una cantidad de institutos técnicos que van a permitir que la educación no solamente esté en el ámbito más alto de lo que son tercer nivel y maestrías, sino también que tengamos una educación intermedia importante que permita la calificación de los ecuatorianos para acceder fácilmente al mercado laboral. Elizabeth, ¿qué tan tolerante va a ser usted de aquí en adelante frente a las críticas que pueda recibir tanto su gestión actual como su gestión anterior? Uno de los puntos importantes de las instituciones es la credibilidad que puedan generar y que esa credibilidad va también de la mano de quienes están a la cabeza. Pero en su caso, valga la redundancia, Elizabeth Cabezas, pero a usted se le cuestiona algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué digamos, su gestión en el municipio de Quito fue cuestionada? También el hecho de que haya estado tan cercana a Jorge Glass y que en algún momento de su vida haya sido una correísta, pero de cepa, que defendió todo aquello que hoy estamos desmantelando. Entonces, ¿usted qué tan tolerante va a ser a las críticas y cómo responde, por ejemplo, ahora a estas que han sido puestas sobre la mesa y que cuestionaron su elección?
Bueno, yo más bien agradezco la oportunidad. Me parece importante, Janet, que estos temas queden totalmente zanjados. Creo que el Ecuador necesita respuestas hacia el futuro y si tenemos que ver para el pasado, que sea para aclarar los temas. Mire, no sé quién ha cuestionado mi gestión como concejala de Quito. Me gustaría más bien que usted me dé el dato. Yo tuve una gestión extremadamente importante dentro de ese periodo. Hice como presidenta de la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, gestión de legalización de 300 barrios y creo que los barrios lo único que tienen son palabras de agradecimiento. De hecho, ayer tuve la suerte de compartir con ellos justamente esta ceremonia de posesión y más bien si es que hay cuestionamientos, a mí me gustaría que sean frontales, que sean sustentados en los debidos documentos, más allá de las especulaciones y de los comentarios que siempre lo que tratan es de desacreditar o de poner en tela de duda la gestión de algún funcionario público. Yo creo que aquí hay extremadas razones para dudar por los problemas que se han dado, pero también me parece extremadamente importante salvar la responsabilidad de quienes hemos hecho una gestión durante todos estos años y tal vez ahí decirle que mi vida profesional no se restringe a los últimos 10 años. Yo vengo de un proceso de hace ya 17 años en el ámbito político y como de 30 años vinculada a instituciones privadas. Entonces me parece que hay que marcar distancias, ¿no es cierto?, entre quienes posiblemente tengan que dar cuentas de su vida personal y de su vida familiar y de quienes también las damos, pero en función a un pasado que no necesariamente solo se restringe a estos años. Y mi vinculación, solo para Janet de comentar esto, en estos 10 últimos años se dio por una invitación de la ministra Natalie Celi para que yo me desempeñe como subsecretaria de los programas sociales que el gobierno nacional inició. Y esta invitación se hizo porque yo previo a eso me desempeñaba como directora metropolitana de seguridad ciudadana con el general Paco Moncayo y fui jefe de despacho de él. Entonces, realmente yo creo que hay que ver en contexto todo este tema. No he llegado directamente a la subsecretaría del despacho o del vicepresidente Glass como una actividad solitaria. Esto ha sido parte de un proceso dentro de distintas instituciones a las que yo serví y obviamente la preocupación, y ayer usted le preguntó al asambleísta Falqués un tema como estos, y le debo decir que agradezco públicamente las expresiones de él porque no lo conozco sino de la relación con la asamblea. Sin embargo, las expresiones fueron muy generosas, así como también del asambleísta Torres, a quien he conocido en estos meses, porque creo que sí es importante también la apertura, la relación y esta, yo diría, suerte de compartir ideas, de compartir objetivos que van más allá de todos estos temas puntuales. Ahora, ¿cómo creerle que usted en este momento, de aquí en adelante, va a ayudar desde la Asamblea Nacional a desmantelar un sistema que desinstitucionalizó al país y que estableció un sistema de corrupción? Esto no lo digo yo únicamente, simplemente le traslado el balance, el análisis, el diagnóstico que se ha hecho a los 10 años de gobierno de Rafael Correa. Hoy, dentro de la Asamblea Nacional, están encargados de desmantelar un sistema que legalizó algunos sistemas que terminaron provocando corrupción. Usted defendió a capa y espada todo lo que hizo el gobierno de Rafael Correa. ¿Cómo ahora creerle que va a participar en este importante proceso de reinstitucionalización y combate a la corrupción? A ver, tal vez hay que precisar, no he defendido a capa y espada, yo he sido bastante autocrítica y tal vez ahí vale la pena atar con la pregunta que usted me hizo hace un momento. Justamente por mis críticas y mis cuestionamientos, yo tuve varias diferencias con el alcalde con el que compartí la gestión en la época en que fui concejala de Quito. Yo no compartía necesariamente esa función de un alcalde que cumpla a cabalidad con una línea de gobierno, más allá de las cosas que eran buenas para la ciudad, más allá de las cosas que podían ser en medidas importantes. Yo tuve varios reparos en varios temas y posiblemente por ahí empezaron algunas diferencias que creo que son importantes también mencionarlas y que la ciudadanía lo conozca, y eso es público a través de las actas del Consejo Metropolitano. Entonces, si usted quiere hacer una labor investigativa con un poco más de detalle, lo podría hacer de esa forma. Ahí se evidencian algunas posiciones mías con respecto de algunas de las medidas que se tomaron en aquel momento. Entonces, creo que no era una defensa total
yo me he permitido siempre puntualizar las visiones o los pensamientos que he tenido, y no siempre eso es del agrado de todos con quienes uno comparte, y más bien eso podría generar estigmas y preocupaciones hacia el futuro. Entonces yo a partir, y yo diría durante varios de estos periodos, tanto en la concejalía como a posteriori, he tenido varias posiciones respecto a ciertos temas que he considerado que podrían haber sido manejados de una manera diferente. ¿Sucedió en su paso por otras instancias de gobierno ya dentro del gobierno de Rafael Correa, Jorge Glass? Bueno, yo en la época que trabajé con el presidente Rafael Correa realicé un trabajo netamente operativo, no estuve en un área de toma de decisiones importantes, hice un trabajo más bien de coordinación de temas territoriales en cuanto a la agenda del presidente, y cuando me invitaron a trabajar con el vicepresidente Glass, lo hice en la misma línea. El apoyo que se me había pedido era justamente trabajar en la relación con actores sociales para todos los temas de participación y de involucramiento del vicepresidente en ese momento. Entonces, hay funciones específicas en cada uno de estos temas que me permitieron a mí ir desarrollando y fortaleciendo el trabajo que se venía haciendo de manera territorial. A eso se circunscribió las tareas que a mí me fueron designadas. Pero obviamente yo entiendo la preocupación que ustedes han planteado como medios, entiendo tal vez la preocupación que en los ecuatorianos se ha generado, y lo que sí rechazo, le debo decir, Janet, es la brutal, ¿no es cierto?, cadena de desprestigio que se hace a través de las redes sociales, en las cuales uno es sujeto, y es penoso decirlo, pero es sujeto al comentario de cualquier tipo de ciudadano que sin conocer las cosas se permite juzgar y se permite hacer comentarios al respecto. Perfecto, me voy a quedar con eso porque mi pregunta inicial fue muy clara. Si usted está dispuesta de aquí en adelante a enfrentar todas las críticas que de su anterior gestión y de la actual se van a desprender por haberse ya visibilizado ahora desde la presidencia de la Asamblea Nacional. Y tengo claro que usted está dispuesta, entonces le voy a tomar la palabra y vamos a analizar poco a poco cuál fue su gestión al frente o como parte del municipio de Quito, y luego en sus otros cargos públicos, que quizás para usted sea molesto, pero yo creo que es importantísimo, porque lo que más necesitan las instituciones ahorita es credibilidad, y esa credibilidad debe ir necesariamente de la mano de quienes están a la cabeza. Elizabeth Cabezas. No me incomoda en lo absoluto, más bien me encantaría que dentro de esas expectativas que usted tiene de información también se remita al general Paco Moncayo, a quien yo le tengo un gran respeto y consideración, y con quien trabajé 7 años en el municipio de Quito. Entonces, perfecto, para que tenga una visión global y en perspectiva de toda la gestión que se ha hecho. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Al regresar